Ya en otro momento hablé de la serie, porque así fue como se tradujo en audiovisual, el libro de Gabriel García Márquez. Me refiero, por supuesto, a Cien años de soledad. Y junto con ello, y por supuesto también la temporada que todavía en principios de enero predomina, pues ese momento de nostalgia o de reflexión o de análisis me abarcó, por supuesto, para poder platicar con ustedes una anécdota que me parece importante, un reflejo de lo que fue el gran escritor colombiano. Lejos estoy, ustedes lo saben, de ejercer el periodismo gonzo, este que se entiende como colocarse en el epicentro de una determinada historia cuando la historia en sí misma es lo más importante. Sin embargo, el empleo de el primera persona del singular es justamente porque fui espectador de eso que ocurrió hace algunos años y que, como les digo a ustedes, retrata con mucho a uno de los autores más destacados y prolíficos, no solo de Hispanoamérica, sino del mundo entero por la influencia que tuvo su trabajo, digamos, circunscrito a lo que entonces, durante el boom literario, se dio en llamar como realismo mágico. Él, Gabriel García Márquez, que forma parte de una estirpe de escritores impresionantes en México como Juan Rulfo, desde mi punto de vista el mejor del continente, Octavio Paz, pasando por otro de los grandes tótems de la literatura como Camilo José Cela y desde luego el más destacado en el terreno literario, es decir, en el terreno del cuento, en particular del cuento, Jorge Luis Borges. Y qué decir, por supuesto, de Carlos Fuentes, o qué decir, por supuesto, también de Mario Vargas Llosa. Me parece que de los hombres más sensibles en la propia narrativa y particularmente en Mario Vargas Llosa, otro de los exponentes más acabados de lo que significa el ejercicio de la literatura como un mecanismo de búsqueda y simultáneamente también de ejercicio de la libertad, en etcétera. Y también aquí en YouTube, quiero decir, en el portal www.etcetera.com.mx y en la www, hemos hablado de varios de estos autores. Julio Cortázar también estaba escapándoseme en estos momentos, a través de distintas evocaciones o narrativas que yo entiendo forman parte también de nuestra oferta que en conjunto nosotros asiduamente les presentamos como parte del registro de nuestra historia, de lo más destacado de nuestra propia historia palpitante de actualidad. En ese mismo contexto y entendiendo siempre, por supuesto, que en México no predomina el deseo de la lectura, también entendemos que nosotros, con el respeto siempre debido, elegimos a nuestras propias audiencias y tal vez, si nosotros así lo hemos asumido muchas veces, son temas que no precisamente llaman la atención de la gran mayoría de las audiencias. Nosotros, sin embargo, creemos que los medios de comunicación también tienen una función social y esta no solo es el dicterio, no solo es la grosería, no solo es, bueno, para nosotros nunca es, nunca lo será, el desplante amarillista y o mentiroso que sobredimensiona los hechos con tal de generar mayores niveles de audiencia y entonces mayores niveles de ingresos económicos a través de esta plataforma. Dicho lo cual, quiero comentarles a ustedes que esto sucedió, lo que les voy a narrar, en diciembre de 2003 en algún salón de fiestas de Coyoacán, en la Ciudad de México.
Nunca me han gustado las reuniones de fiesta, aunque para mi propia incredulidad, ahí estaba, preguntando por el anfitrión a una diligente señorita que pronto me asignó mesa entre algunos abogados y políticos preeminentes. Frente a mí estaba Julio Scherer platicando animadamente con Carlos Monsiváis. A un costado, Rolando Cordera parecía una morsa intelectual, con sus lentes redondos y grandes y su bigote tupido con varias motas blancas. Atrás de mí, Carlos Salinas de Gortari se dirigía a Pablo Iriart como si estuviera dándole indicaciones y no recordando los viejos tiempos que eso hacían junto a la mirada amable e inteligente de José Carreño Carlón. Yo en esos momentos me preguntaba por qué no tenemos más de 10 dedos en las manos para podernos entretener cuando nos sentimos un pedacito de manzana en una jarra de clericot. Minutos después rompimos filas y todos parecíamos nadadores de una alberca de Huastepec, solo que con un trago en la mano. Así fue como me vi platicando con José Carreño y Gabriel García Márquez hasta que José Carreño debió atender una diligencia. Estuvimos a un costado de una pista que entonces ya parecía festejo de Viena. Lo único que no había cambiado era el dedo índice de Salinas frente a la nariz de Pablo diciéndole no sé qué, porque a lo lejos yo lo veía como una escena de Guiñol. García Márquez me pidió que lo tuteara, y eso hice con la naturalidad de una marmota bailando jazz para continuar con mis dudas sobre el amor en los tiempos del cólera y especular sobre las nalgas de Leona Cassiani, dado que la descripción de sus senos había sido perfecta, como le había dicho Julio Scherer cuando le dejó un recado telefónico con su hijo inmediatamente después de leer la palabra atónitos para describir los senos de Leona Cassiani. Luego, jugamos el Gabo y yo a adivinar sobre cuáles serían los 50 años que le sobran a 100 años de soledad según Borges. Una hora después, al final de esa conversación, pocas veces interrumpidas por quienes saludaban a Gabo, me dio un regalo inesperado al que solamente acudí un par de veces. Me obsequió todos los textos que publicara en el diario para el que estaba trabajando, es decir, para que yo pudiera difundirlos a través de etcétera sin pago alguno de derecho de autor. Un fuerte abrazo signó nuestra despedida y yo salí del lugar preguntándome por qué las fiestas no duran más horas que los dedos de las manos. Unos 9 años después, en un restaurante de Polanco, me encontré con dos buenos amigos. La plática estaba muy animada hasta que uno de ellos nos dijo que junto a nosotros tenía rato de haber llegado García Márquez. Estaba junto a su esposa Mercedes y una amiga. Ahí es donde me di cuenta de cuánta razón tuvo el escritor al decir que durante el comienzo de una relación de pareja, el hombre parece el padre de la novia, mientras que al final de sus vidas termina siendo como su hijo. En uno de los momentos en que se cruzaron nuestras miradas, él sonrió, aunque más bien parecía la pantomima de una persona ausente, y enseguida volvió a mirar la pared compuesta de rocas volcánicas. Escudriñaba sus recovecos como hace un escritor para encontrar las palabras precisas. Ustedes saben que cuando alguien mira al cielo, casi en automático, todos hacemos lo mismo. Así es que enfoqué hacia la pared y vi que Gabo recorría el camino de decenas de hormigas que por alguna extraña razón yo representé como linotipos. Han pasado tantos años de aquel encuentro que ahora entiendo que esa tarde en un restaurante de Polanco, el escritor estaba siendo parte de los personajes de Macondo y que durante la epidemia del olvido ocuparía la misma cama que José Arcadio Buendía, cobijado por un torrente inagotable de flores amarillas.
Esa es, espero que a ustedes les haya gustado, una anécdota que pretendo al narrarla dar cuenta justamente de esa impronta que tuvo y por la cual permanece mucho en la memoria de sus lectores, Gabriel García Márquez.